de las salas y yo, y vamos a hablar sobre lo que es el pasado, el presente y este año de experiencia en el nuevo reglamento de vehículos históricos y el futuro. Vamos a cambiar un poquito el formato, porque bueno, vamos un poquito retrasados, no queremos que sea excesivamente largo, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Es un lujo tener aquí a Francisco de las Salas, porque es el padre del nuevo reglamento. Nos puede informar mucho sobre cómo ha funcionado en el primer año y demás, y por lo tanto no quería yo extenderme mucho en lo que han sido estos 30 años del Real Decreto 1247 del 95 y cuál va a ser el futuro. El futuro, bueno, pues son los laboratorios acreditados, concretamente, ya sabéis que el órgano competente en materia de industria pierde la competencia, no está previsto en el nuevo Real Decreto, de la resolución de catalogación, y entonces el futuro pues son los servicios técnicos de vehículos históricos, como es el Museo de Historia de la Automoción. Nos sentamos aquí, luego cuando tengamos tu presentación, la presentamos, y nada, simplemente, pues han sido 30 años, yo lógicamente no he estado a los 30, porque estoy cerca de los 30 en la Junta de Castilla y León, pero no he estado en ellos. Hemos puesto desde la Dirección General de Industria pues mucha ilusión por este sector, hemos apostado mucho, hemos pasado pues a lo mejor de 30 resoluciones que se hacían al año pues a 100, 200, 300 y los últimos años 400. Concretamente, en el año 2024 hemos pasado de las 400 resoluciones. Muchas se han dictado, algunas de ellas, no muchas, se han dictado en el año 2025 porque había un periodo transitorio y vamos, a pesar de que había un nuevo marco normativo, creo bueno, pues que ha funcionado bien y tal. En este caso, eso es lo que es el pasado. El presente lo vas a ver, pero bueno, el futuro, que es bueno, pues un nuevo marco normativo que, como todo, vamos, bajo mi punto de vista, no hay beneficios sin servidumbre, en unas cosas es mejor, en otras es peor y demás, pero que nos exige que nuestros laboratorios estén acreditados por ENAC. La acreditación de ENAC tiene unos costes. Nosotros hemos acreditado en Castilla y León hasta 7 laboratorios. Entendemos que de estos 7 laboratorios, pues probablemente en Castilla y León pues quede uno o quede dos, porque bueno, pues es costoso el procedimiento de acreditación. Luego también el volumen de potenciales clientes ha bajado porque muchos coches, bueno, pues pueden ir por el procedimiento A y lógicamente no van a ir al procedimiento B. Y bueno, pues vemos cómo funcionará cuando ya el periodo transitorio haya transcurrido. Particularmente en la Dirección General de Industria, que hemos acudido a los grupos de trabajo, éramos partidarios de que se diera todavía la oportunidad de que fueran los órganos competentes en materia de industria los que siguieran acreditando con validez para su territorio, pero bueno, no prosperó. No me quiero extender más, como he dicho, le cedo la palabra a Luis Miguel, bueno, pues para que nos cuente cómo va a ser ese futuro, qué problemas se están encontrando, qué dificultades tiene lo de obtener la acreditación de NAC. Ellos no son empresas, son una fundación sin ánimo de lucro. Y yo entiendo que el servicio al ciudadano, el conservar el patrimonio que suponen los vehículos, el patrimonio histórico industrial, bueno, pues les ayuda a hacer un esfuerzo y que forme parte de lo que ellos, entiendo, pues consideran sus gastos que no van a recuperar, en cierto modo, entiendo. Bueno, que nos lo cuenten. Muchas gracias, Fernando. Yo me va a permitir, Fernando Romanos, que agradezca. Sé que todos los que se sientan aquí lo hacen, pero yo me siento especialmente obligado a hacerlo por varias razones. La primera, a nuestro director, que está aquí presente, porque esta consejería ha confiado en el Museo de Historia de Automoción de Salamanca para la organización de este 11º foro que estamos disfrutando hoy. Quiero que se lo transmitas, director, a la consejera, y estamos muy orgullosos de poder hacerlo. Y después yo quiero agradeceros a vosotros, fundamentalmente a todos los ponentes, conferenciantes, que generosamente, de verdad, pues habéis aceptado sin ningún problema el acudir aquí desde muchos puntos y a veces lejanos de España. Y por supuesto, y lo decía antes Santiago, aquí los únicos que de verdad hacéis posible esto sois todos los que año tras año, y hay mucha gente que ha venido estas 11 ocasiones, y de verdad gracias. Sin vosotros esto no sería posible y el éxito pues lo dais vosotros. Y también
quiero agradecer, y nadie lo dice, al hecho de que estemos aquí hoy. Y estamos hoy aquí porque la Junta de Castilla y León y esta consejería, y me perdonéis todos los que habéis trabajado y trabajáis en ella, que personalicen la figura de Fernando Romanos, que está aquí a nuestro lado, porque si en Castilla y León los vehículos históricos son lo que son, se debe en gran parte pues al compromiso, como decía esta consejería, que ha confiado en generar un futuro. Llevamos 11 años, algunos a lo mejor lo han descubierto hace poco, pero aquí hace 11 años se empezó a defender la existencia de vehículos que estaban en un estado y han puesto todas las facilidades. Ha sido la única comunidad autónoma que ha puesto todas las facilidades para que se hicieran un montón de vehículos históricos. Un montón de vehículos históricos. No han puesto pegas como en otras, y os garantizo que muchos, a lo mejor lo conocéis, han puesto todas las pegas del mundo. Aquí, si estamos como estamos, se debe, de verdad, a Fernando, muchas gracias, y a esta consejería. Creo que es de ley decirlo y estar orgullosos y vanagloriarnos de que en esta posición estamos por ellos. Una vez dicho esto, que tenía que decirlo, pues sí, el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca sabéis que lleva 23 años, nada menos 23 años, defendiendo bueno, pues al vehículo histórico, al patrimonio automovilístico español. La Fundación Gómez Planche, pues desde hace todos esos años estamos ahí en Salamanca intentando el que no se pierda pues este patrimonio que es fundamental no solamente a la industrialización española, sino en nuestra historia, ¿no? Desde el 2009 somos laboratorio de catalogación de vehículos históricos, éramos, y tenemos que estar también orgullosos porque han pasado por allí 1.496 vehículos que se han hecho históricos, en una época en que a lo mejor tampoco era tan fácil como ahora, ¿no? Es decir, 1.500 vehículos han pasado por, muchos de vosotros habéis pasado por allí, y bueno, pues no sé, ahí estamos. Estamos ahora mismo en un impasse, como bien sabéis, después del nuevo reglamento que Francisco de las Salas nos va a contar cómo ha evolucionado estas cifras. Pues estamos ahí, estamos intentando la acreditación ante ENAC, que es un requisito, como bien sabéis, que es imprescindible a partir de ahora, ya no para los laboratorios, que ya no estamos, sino para los servicios técnicos. Seguiremos siendo entidad relacionada, lógicamente, y en las próximas semanas, yo creo, o próximos meses, alcanzaremos esa acreditación que nos permite, como decía Fernando Romanos, pues seguir adelante asumiendo las obligaciones que tiene el nuevo reglamento. No es fácil. Que sepáis, os garantizo que no es fácil, es algo complicado, es muy costoso, pero bueno, nosotros nos sentimos como el único museo público que hay en este país, para mí el mejor, dedicado al ámbito de la automoción, de la historia de la automoción, pues nos sentimos obligados a mantener ese servicio que lógicamente no es rentable, pero hay cosas en este país que no es rentable. Pensad que ningún museo de este país, ninguno, es rentable, ni el Reina Sofía ni el Prado. Digo, en el ámbito económico. Lógicamente hay otros índices que hablan de esa rentabilidad. Pero seguiremos ahí. Yo espero que de aquí a un mes podáis pasar pues todos aquellos que no van a ir pues por el A, van a ir por el B, por el procedimiento B, pues que podáis pasar a hacer vuestros coches por allí, ¿no? Allí seguiremos. Espero que salga todo bien, que la acreditación salga también bien y bueno, podamos seguir mucho tiempo. Y para concluir, acabo ya, Amalia, gracias porque no está Ramón entre nosotros físicamente, pero sigue estando, y gracias por habernos permitido hacerle este homenaje, que nos sentimos todo el personal, que todo el mundo que siente y ama los coches, nos sentíamos en una necesidad. Muchas gracias, Amalia. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por tus amables palabras hacia mi persona, que yo, bueno, quiero hacer extensivo en primer lugar a nuestros superiores, mis superiores, que confiaron en esta locura, en mí y demás. Luego también otros compañeros, como Javier Mediavilla, que aquí lo tenemos, Rafa, José Andrés, que no es ahora, Fonsi, Clemen y demás, que bueno, que siempre han estado, bueno, pues Javier y yo muy unidos en ello, creo que le supe contagiar la ilusión por ello, puso en marcha la tramitación telemática de expedientes, que nos simplificó mucho el procedimiento y que a mí, pues sinceramente, pues por mí, yo no sé si me estoy haciendo mayor, pues se me atascaba un poquito más, pero él supo siempre ver cómo darle solución a
agilidad y demás. Y luego, bueno, pues como habéis dicho, Tommy, José Andrés, Clemen, que en paz descanse, Fonsi y demás, bueno, Rafael, pues han estado tramitando y que lleguen al ciudadano en tiempo y forma, bueno, pues todos nuestros expedientes. Y bueno, la ilusión ha sido lo que nos ha movido, la confianza que han depositado en nosotros y bueno, pues lo hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido. Ahora, Francisco de las Alas es, como os he comentado, el padre del nuevo Real Decreto. Nos conocimos y tuvimos una sintonía muy buena, pero no sé, yo creo, corrígeme si me equivoco, que la forma de verlo de otras comunidades autónomas pues es muy distinta. Ven en parte como el vehículo histórico como un coladero, como algo que te quieren meter, y por qué este coche, y por qué tal, y por qué cual. Y entonces, bueno, pues hemos compartido a veces muchas cosas, pero no hemos podido estar en los grupos de trabajo. Yo en mayo, lo digo sinceramente, yo hubo en alguna ocasión que es que hasta me sentía en cierto modo gritado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Queremos que nos comente, bueno, pues cuál ha sido la experiencia de este año, cómo lo ve y demás. Bueno, pues cuando quieras, Francisco. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Consejería de Industria por invitarme un año más a estas jornadas. Me siento muy honrado y vengo con mucha ilusión y con muchos deseos de informar pues cómo ha evolucionado el reglamento de vehículos históricos, cómo se ha comportado en este primer año desde su entrada en vigor el 1 de octubre de 2024 y pues hace 16 días se cumplió el aniversario. Había expectación por ver cómo se había comportado este reglamento, cómo había ido evolucionando el parque de vehículos históricos y bueno, pues hemos pedido datos al banco de datos de la Dirección General de Tráfico. Los datos que voy a proporcionar son datos de matriculaciones de vehículos históricos. Como sabéis, ahora ya no se habla de matriculación de vehículo histórico, sino de cambio de servicio. El filtro que se ha utilizado para calcular estos datos es todos aquellos vehículos que tienen en la actualidad servicio B22 de vehículo histórico. Vamos a ver, no sé si se lee bien. Sí. Vamos a ver, en 2022, cuando se empezó a trabajar el nuevo reglamento de vehículos históricos que sustituyó al Real Decreto 1247/1995 y que ya tenía pues casi 30 años de antigüedad, en el documento que se acompaña al borrador del proyecto para su tramitación hay otro documento que es la memoria del análisis de impacto normativo, en el que se hace pues una evaluación del número de vehículos históricos que hay. Este documento comenzó a confeccionarse en 2022 y en 2022 teníamos 44.435 vehículos históricos en España, mientras que en el Reino Unido había 1,5 millones, en Alemania 600.000, en Francia 400.000, lo cual ponía de manifiesto que algo no funcionaba y que teníamos una normativa excesivamente compleja, larga y costosa que disuadía a los aficionados de hacer su vehículo histórico. Durante la tramitación del proyecto se alcanzó la cifra de 48.000 vehículos históricos en el parque. Esta es la cifra que se calculó a fecha 1 de octubre de 2024, que es cuando entró en vigor el nuevo reglamento. A los 6 meses de entrada en vigor del reglamento, había 149.764 vehículos históricos matriculados. Es decir, se habían matriculado pues, aproximadamente 100.000 vehículos históricos en los primeros 6 meses. Esto da idea de que había pues, un gran contingente de vehículos históricos esperando al nuevo reglamento, que simplifica y abarata el procedimiento, y luego posteriormente este crecimiento tan acusado pues se ha suavizado, y en los siguientes 6 meses, hasta el 1 de octubre pasado, hemos alcanzado la cifra de 175.753 vehículos históricos. Esto quiere decir que se ha multiplicado por 4 la cifra de vehículos históricos que había en el año 2022, que fue cuando se empezó a elaborar el nuevo reglamento.
lo cual pues creo que es muy elocuente y que habla del éxito que ha tenido la normativa que ha entrado en vigor hace un año. Gran parte del éxito que ha tenido este aumento verdaderamente llamativo del número de vehículos históricos ha sido la tramitación online. Se implementó un procedimiento online de cambio de servicio a vehículo histórico que es muy sencillo, que ha funcionado extraordinariamente bien y prueba de ello es que aproximadamente el 30% de los cambios de servicio a vehículo histórico, más de 37.000, se han tramitado online de manera realmente sencilla y el permiso de circulación pues solía llegar al domicilio del solicitante pues en un plazo de un poco más de una semana o como mucho 2 semanas. En cuanto a la distribución por tipos de vehículos del parque de vehículos históricos, a fecha 1 de octubre de 2025, tenemos que hay más de 100.000 turismos, tenemos, no puedo ver bien la cifra, pero me parece que son 54.000 motocicletas, 34.000 motocicletas, unos 12.000 camiones, ciclomotores. Esto es una gran alegría porque estamos rozando ya los 10.000 ciclomotores históricos. El ciclomotor era el gran olvidado del reglamento anterior y porque el procedimiento era tan costoso que muchas veces superaba el valor del propio ciclomotor. Y esto pues se ha visto que efectivamente ya casi estamos en 10.000 ciclomotores. Las furgonetas también han aumentado considerablemente. Luego tenemos un contingente que se denomina otros vehículos, donde tenemos más de 4.000 unidades. Estos otros vehículos son un conjunto de vehículos entre los cuales se encuentran los vehículos agrícolas, los vehículos de obras públicas, las autocaravanas, en fin, una serie de vehículos que no están clasificados en las categorías anteriores. Y luego también tenemos tractores industriales, 710, autobuses, también hay 327, parece que pone, y remolques y semirremolques, pues unos 150 aproximadamente. Esta sería la clasificación por tipo de vehículo que tenemos en la actualidad. Tenemos también una distribución autonómica del parque de vehículos. La comunidad autónoma que tiene un mayor parque de vehículos es la de Madrid. Después tenemos Andalucía y después tenemos a Cataluña. Y ahí están los datos que los podemos proporcionar a quien le interese especialmente algún dato concreto. Tenemos también una cifra de parque de vehículos por provincias. La primera vuelve a ser Madrid y tenemos pues la distribución del parque por provincias. En el caso de las comunidades autónomas, y voy a retroceder un momento, me preguntaban antes por el caso de Castilla y León. En el caso de Castilla y León tenemos aquí una cifra de 16.000 y pico, pero ojo, estos son vehículos históricos matriculados en Castilla y León, porque me consta que muchos vehículos matriculados en otras comunidades autónomas han pasado por industria aquí en Castilla y León, precisamente para conseguir la documentación necesaria en el reglamento anterior, porque me comentaba Fernando Romanos que habían hecho unos 4.000 y pico, 4.500, y yo estoy seguro que de esos 4.500 muchos luego se matricularon en otras provincias. Hubo un momento que tuvimos que ponerle un pequeño coto, porque teníamos visiones diferentes y entonces que nos hacía, bueno, pues que asumir responsabilidades de ciudadanos de otras comunidades autónomas que no quería realizar su propia comunidad autónoma. Incluso yo no quiero citar por nombre porque está muy feo señalar, pero ha habido alguna comunidad autónoma que no se ha molestado en acreditar ningún laboratorio y entonces ha ido tirando de nuestros recursos, de nuestros esfuerzos. Y llegamos a la conclusión de que, bueno,
salvo la sanidad, lógicamente, que es universal para todos en cualquier parte del territorio, pero otro tipo de prestaciones, por ejemplo, uno quiere pedir una ayuda y lo primero que le van a decir es que tiene un domicilio en Castilla y León, pues era catalogar vehículos de personas castellano-leonesas. Incluso, bueno, pues por extender un poco más, también admitíamos a alguien que a pesar de estar domiciliado en otra, pues tuviera algún interés en Castilla y León, o una segunda vivienda, o el vehículo domiciliado, tal. Hemos hecho vehículos de alguna persona, por ejemplo, de Madrid, pero que en la provincia de Ávila pues tiene una segunda vivienda. Ahí no. Y luego pues no queríamos encima pasar, porque luego nos suponía hasta un coste de calidad, como diciendo, bueno, es que Castilla y León es el coladero. Nada de eso. En Castilla y León hemos controlado los laboratorios. Algunos de nuestros laboratorios, cuando han cometido irregularidades que nosotros hemos calificado como graves, han sido sancionados con una sanción económica. E incluso en alguna ocasión, lo que pasa es que ya el periodo transitorio era tan corto que planteamos hasta retirar la acreditación. Y es un poco por eso sí que empezamos a detectar que nos llegaban de otras comunidades autónomas. Y por supuesto, el coche tenía que ser inspeccionado en Castilla y León, tenía que ser comunicado para que nuestros servicios territoriales pudieran ir a comprobar. De hecho, Luis Miguel los han ido a comprobar de vez en cuando, que el laboratorio estaba actuando y que la inspección era real. Te devuelvo la palabra. Bueno, yo me refería a la especial sensibilidad que había demostrado Castilla y León con estos vehículos históricos, y que de alguna manera pues no se encontraba en otras comunidades autónomas donde todo eran trabas, todo eran problemas y la gente se acababa volviéndose loca. Por otra parte, también nos hemos planteado cuál puede ser la bolsa teórica de vehículos de más de 30 años que siguen en el parque de vehículos, que están vivos, que por antigüedad podrían aspirar a clasificarse como vehículos históricos, y pues eso, calcular esa bolsa. Entonces se pidió a la oficina del dato de la DGT que nos rastreasen cuántos vehículos había en el registro de vehículos históricos, de vehículos ordinarios, que tuvieran una serie de filtros. En primer lugar, tener más de 30 años de antigüedad. En segundo lugar, que se hubiera realizado algún tipo de anotación en el historial del vehículo en los últimos 5 años, como por ejemplo que hubieran pasado alguna ITV o que tuvieran un seguro en vigor, y que no tuvieran anotada baja definitiva o baja temporal, para de alguna manera filtrar y conseguir una cifra que pudiera de alguna manera pues orientarnos de cuál podía ser esa bolsa teórica, por lo menos, de vehículos de más de 30 años. Entonces, las cifras nos han sorprendido bastante, porque vemos que hay más de 500.000 turismos que tienen más de 30 años, que no tienen anotada baja definitiva, y que en ellos se ha registrado alguna anotación en los últimos 5 años, pues del tipo normalmente de ITV o seguro obligatorio, y que ahora mismo pues todavía no tienen anotado el servicio B22. Nos encontramos con que la cifra está en torno al 1.000.000 de vehículos aproximadamente, que potencialmente podrían pasar a ser vehículos históricos. Bien, es verdad que el único requisito que hemos comprobado en este barrido es el de la antigüedad y el de la presunción de que siguen existiendo, porque hay muchos vehículos en el parque, en el registro de vehículos, pues que realmente ya no existen, que el titular falleció, que nunca se dieron de baja, y que podrían dar lugar a pensar que siguen existiendo cuando la realidad es que no. Esto pues nos puede servir con las debidas cautelas, lógicamente, pues debe calcular un poco cuál es la bolsa de vehículos pues que en los próximos años podrían aspirar a ser vehículos históricos. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Ahora vamos a dar un turno de coloquio, para no alargarlo, que no sea demasiado largo y tal.
Y bueno, pues, ¿tenéis alguna pregunta? Por un lado, yo, bueno, no soy de los que son más fieles y más le gusta este Real Decreto de históricos, pero hay una pregunta una propuesta que quería hacer. Primero, los vehículos que han sido de muy pequeñas series, que a lo mejor no llegan a los 30 años, pero a lo mejor se han fabricado a nivel mundial 3.000 o 300 en España, en el antiguo Real Decreto sí se les permitía acceso histórica por su rareza o por su participación histórica, como pudo ser el coche del atentado de Aznar u otros muchos que han sido muy relevantes en la historia. Y sería bueno, de alguna forma, poder añadirlos por su importancia en la participación en la historia, tanto como vehículo excepcional o como haber participado en la historia de España. Esa era una propuesta que me gustaría que se pudiese valorar en algún momento. Y por otro lado, yo soy de Madrid, además lo digo en concreto, y el tema es, ahora que va a entrar el 1 de enero del 26, que los vehículos van a poder circular con esta exención que ha habido temporal de un año más, modelos que se han fabricado, y pongo un ejemplo concreto, el Jaguar XJ6, XJ12 en su versión X300. Ese coche se fabricó y se comercializó del 94 al 97. Esos coches son todos iguales. Los que se fabricaron en el 94 tienen la capacidad de hacerse históricos automáticamente. Pero los que se fabricaron en el 97, ¿cómo se podría hacer para que se llegasen a matricular como históricos, dado que aunque no tienen los 30 años, es el mismo modelo que el del año 94? Porque entiendo que tienen los mismos derechos, claro. Muchas gracias. Bueno, pues el concepto de vehículo histórico es vehículo matriculado o fabricado con al menos 30 años, ¿no?, de antigüedad. Entonces, si no se puede acudir a la fecha de primera matriculación, hay que acudir a la fecha de fabricación. Es un dato objetivo y yo no veo la manera de que un vehículo que se ha fabricado hace menos de 30 años, aunque sea de la misma serie que otro anterior, pues se le pueda anticipar la clasificación de histórico. En cualquier caso, ese sería un tema un poco más a tratar con el Ministerio de Industria que con nosotros, con la Dirección General de Tráfico. Yo no veo la manera de modificar eso. ¿Y la otra pregunta cuál era? Es que no me acuerdo, ¿os acordáis? Ah, sí. Bueno, eso existía en el Real Decreto 1247, efectivamente. Aquellos vehículos que por su singularidad, escasez manifiesta o cualquier otra circunstancia excepcional muy sobresaliente, efectivamente, bueno, pues con motivo de la elaboración del nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, desde el Ministerio de Industria se nos insistió mucho en que querían suprimir esa categoría porque la consideraban una especie de coladero para vehículos de alta gama que no estaban homologados en España. Y en fin, y esto fue una imposición, digamos, del Ministerio de Industria y es una iniciativa de ellos. El problema es que hay unidades, o habla de Lamborghinis o de coches de muy alta gama, que a lo mejor se han fabricado 10, 30, 40 unidades a nivel mundial. Claro, es una pena que algunos de los vehículos se vayan fuera de España porque hay facilidad de aquí en España no la haya. Es una pena. Que a lo mejor habría que plantearse poner una limitación en 10, 40, 50, 100 unidades, pero algo que fuese realista y marcar un coto. Si son 100 y hay 101, pues mala suerte, pero algún número, entiendo yo. Y no dejarlo indefinido, o como que no sea un vehículo de uso cotidiano, que eso cualquiera sabe. Sí. Bueno, una cuestión, porque en relación a lo que ha dicho Joaquín, y leyendo textualmente de la página de la DGT, dice tener una antigüedad mínima de 30 años, haber dejado de producirse su tipo específico y está en estado original. Se da la circunstancia de que conozco al menos 2 casos de un vehículo con una fecha de matriculación, sí, correctamente, superior a los 30 años, pero su tipo específico se continúa fabricando, incluso comercializando, como es el caso del Lada Niva. Entonces, ese coche, en realidad, no le correspondería, según esto, porque además es una conjunción y no es o. Entonces,
se sigue matriculando histórico cuando en realidad no le correspondería. Es un poco a la inversa el caso de eso. Entonces, hemos visto que este nuevo reglamento comete algunos errores. Yo he hecho el trámite para una persona conocida de un BMW 750, fui a la ventanilla de tráfico, entregué todos los papeles y la persona que me atendió allí, muy amablemente, lo único que hizo fue darme un nuevo permiso de circulación sin hacer ninguna otra comprobación. Entonces, yo creo que ahí hay un vacío que produce errores que antes con las catalogaciones, aunque fueran vehículos que ya estaban circulando en España, lo que sería ahora los del modelo A, pues se siguen produciendo errores. Entonces, ¿hay alguna forma de subsanar eso? Que sería un poco a la inversa a lo que ha dicho Joaquín respecto a ese coche, que son absolutamente iguales, no les corresponde por fecha de matriculación, pero hay otros que por fecha de matriculación tampoco les correspondería porque su tipo se sigue fabricando. Bueno, voy a contestar yo, pero sin perjuicio de que a lo mejor Fernando pueda matizar. Sí, lo del tipo, eso es un concepto muy técnico. En el caso del Lada Niva, el sentido común te dice que ningún tipo se sigue fabricando durante más de 30 años. El sentido común. Exactamente. El Ibiza que se comercializa actualmente no tiene nada que ver con el Ibiza System Porsche o con el... Entonces, este es un tema técnico. Yo no... No estoy hablando de denominación comercial. Ya sé que hay un Ibiza que salió en 1984 y ahora vas a un concesionario y puedes comprar un SEAT Ibiza. Es que el Lada Niva, en concreto la versión Legend, es un tipo que se sigue fabricando, se sigue ensamblando en los mismos bastidores que se hacía desde 1977. Y que no es otro coche. Vale, no es otro coche, pero... Bueno, en el hipotético caso que yo no estoy en condiciones de conocer, habría que estudiar caso por caso y si se ha producido un cambio de servicio incumpliendo el reglamento, pues habría que revisarlo y revertir ese cambio de servicio. Si se ha cometido un error a la hora de adjudicar un cambio de servicio, pues eso puede suceder. Bueno, Teodoro, me parece haberte visto por aquí, Teodoro Llamazares. Es que Teodoro Llamazares es nuestro experto, junto con otros, en ITV, en vehículos y demás. A mí se me hace, Teodoro, corrígeme si me equivoco, se me hace muy difícil que un coche que se está fabricando a día de hoy con unos requisitos de homologaciones muy complejos, con unas directivas o reglamentos europeos muy complejos, coincida con uno que tenga 30 años. O sea, a lo mejor es decir, no es el mismo coche. Yo, por ejemplo, soy aficionado a los 2 caballos. Pues los primeros 2 caballos, el AZ, pues no es el mismo que el 2CV6 y no tenía ni las mismas... Es más, por ejemplo, se pasaron a homologar a partir del año 84. O sea, ver que coincida, Teodoro, ¿tú cómo lo ves? Que la definición de tipo, que es una definición que tú conoces mejor que lo que yo conozco, que es realmente... Vente para acá si quieres. Que eres uno de los nuestros. Sí, sí. Pues me parece como muy difícil que algo que se fabricaba exactamente coincida específicamente con un tipo que se esté fabricando a día de hoy, sobre todo por el cumplimiento de normativas europeas, de homologaciones, de directivas, de reglamentos. Cuéntanos, a ver, ¿tú qué opinas? Bueno. Perdona por el ataque. No. Si vengo aquí es para a veces estar a este tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver, hoy día el Ministerio tiene una normativa, como bien habéis trasladado, el Ministerio de Industria, hay un Real Decreto que es el 2028, que tiene unos anexos que se van actualizando periódicamente a medida que avanza el curso de la tecnología y el curso de la normativa europea, donde ahí se establecen los requisitos de homologación para nuevas matrículas. Hay otra columna que es para nuevos tipos que se vayan a fabricar en el futuro. Pero la que nos aplica y la que aplica a la Dirección General de Tráfico en este caso es la de nuevas matrículas independientemente de la fecha de su fabricación. Y esa es para matrículas ordinarias, no estamos hablando de históricos, pero sí para matrículas ordinarias, es la que rige para todos los vehículos. Entonces, es muy difícil que un fabricante esté fabricando ahora
con marca, tipo, variante y versión como un vehículo de hace 30 años. ¿Por qué? Porque ahora le obliga estos requisitos que vienen en los anexos de un Real Decreto que se actualizan periódicamente. Hay años que se actualizan una o dos veces y luego igual pasan 2 años, pero es muy raro que una vez al año no se vayan actualizando. Ahí vienen todos los actos reglamentarios, frenos, visibilidad, protección de peatones, todo, emisiones contaminantes, muy complicado hoy día. Todos esos requisitos son obligatorios para nuevas matrículas y cuando se expide una documentación para presentar en tráfico para nueva, el que firma esa documentación está respondiendo de todos los actos reglamentarios que vienen, que son de aplicación a ese vehículo, a esa fecha de matriculación y deben cumplir la última normativa. Lo otro es muy raro y es excepcional, no tendría que revisar el caso que se está comentando del Lada Niva, que un fabricante siga fabricando con la misma marca, que sí puede ser, pero cuando se habla de tipo, hablamos de tipo, variante y versión de ese modelo que cumpla los actos reglamentarios y tal. Entonces, cuando hablamos de matrículas ordinarias es imposible. Cuando hablamos de históricos, habría que ver, para eso todos estos servicios técnicos que hay con la nueva normativa se deben acreditar ante ENAC porque deben responder técnicamente del cumplimiento de esos actos reglamentarios o en este caso de la normativa que ha salido recientemente en materia de vehículos históricos. Sí, incluso podríamos llegar a suponer que el tipo tuviera la misma denominación porque sea distinto. Claro. O sea, el tipo puede haber algún caso, pero es una excepción. Sí, y que se llamen igual, que el mismo tipo le hayan seguido llamando, pero es comercial. Pero si nos vamos a sus fichas, es completamente distinto. El coche no se puede homologar en Europa y de hecho el Lada Niva, la última homologación para Europa a partir de 2022 no puede pasar las fronteras de Europa, pero se sigue ensamblando en Rusia bajo los bastidores. Sí, vamos a ver, el problema de los vehículos es que como estamos en un mundo global, y vosotros lo sabéis, los que estáis muy metidos en el tema de la ITV o en el tema de tal, los vehículos, ahora mismo los fabricantes, hay diferentes mercados. Es decir, el vehículo que se fabrica para el mercado africano o para el mercado asiático no tiene nada que ver con el que se fabrica para la Unión Europea. La Unión Europea, sobre todo en el tema de emisiones contaminantes, va en punta de lanza del resto del mundo. Entonces, puede haber vehículos, ¿qué ocurre? Que la denominación sea el Lada Niva, pero no es lo mismo el Lada Niva que se fabrica para comercializarse en Asia o en África que el que se comercializa para Europa. Entonces, el modelo es un Lada Niva, pero no tiene nada que ver. En realidad, para Europa es como si fuera otro coche, porque tiene unos actos reglamentarios, que son los que os he comentado, que se publican en Europa y se trasladan al ordenamiento jurídico español a través de los anexos del Real Decreto 2028, que es de 1985, fijaros de qué fecha os estoy hablando, y ahí es donde vienen los actos reglamentarios que en España deben cumplir los vehículos a fecha de matriculación en la Dirección General de Tráfico. Buenos días. En primer lugar, quería felicitaros por el foro, me está gustando mucho. Tengo una cuestión, soy muy aficionado al tractor clásico y en ocasiones, cuando me sale alguna oportunidad, compro tractores y muchas veces no puedo afrontar la restauración inmediatamente. Digamos que lo incorporo, lo guardo donde mis familiares me dejen o donde buenamente pueda, pensando que el día de mañana ya tengo muchos proyectos más que una jubilación normal pueda soportar, pero bueno, digamos que voy haciéndolo en la medida que voy pudiendo. El problema es que actualmente ya tengo varios tractores a nombre de fallecidos. Suena un poco tétrico, pero porque no he podido transferirlos a mi nombre, porque hay una barrera legal que es el ROMA. Existe la opción de pasarlos a obras y servicios, pero para eso hay que ponerlos en estado de circulación, llevarlos a ITV. Y estoy hablando de vehículos que compras en estado, sí, por decirlo de alguna manera, no están en capacidad de funcionar. Vamos, arrancar, los tractores arrancan siempre, son maravillosos, en 30 años parado le pones la batería y a funcionar. Pero no están en condiciones de superar una ITV y no los puedo poner a mi nombre. Con lo cual, porque tenemos la barrera del ROMA, y entonces sin el ROMA, en tráfico, pues es como chocarte con una pared y vuelves al día siguiente y otra vez la misma pared. Entonces, no sé si hay alguna posibilidad de sortear, de contemplar esta situación, porque yo creo que el Real Decreto está trayendo, bueno, las cifras hablan por sí solas, está generando
muy buenos resultados, pero creo que no se ha tratado bien a las máquinas agrícolas. Bueno, pues es cierto que el registro de maquinaria agrícola tiene unos requisitos muy concretos y que a veces impide los cambios de titularidad. De hecho, en este Real Decreto por el que se establece el nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, uno de los cambios que se introduce a través de una disposición final es una modificación del Reglamento de Vehículos por la cual las bajas temporales están limitadas a un año, salvo en el caso de los tractores agrícolas, en cuyo caso son indefinidas hasta el momento en el que se restablezca, se levante la baja expresamente. En cuanto a el ROMA, al igual que el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico, es un registro administrativo de titularidades que no prejuzga la propiedad, que no prejuzga el cumplimiento de contratos. Entonces, al igual que sucede en el caso del registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico, tú puedes acreditar la propiedad del vehículo por cualquier medio comúnmente admitido en derecho. Puede ser un contrato de compraventa, aun cuando haya fallecido ya el vendedor. Tú tienes un contrato de compraventa. Por lo tanto, cuando el vendedor falleció, ya no era el dueño del vehículo, era tuyo. O sea, es que en ocasiones se pone el impedimento de, oiga, pero es que este señor ya se ha muerto. Sí, sí, pero es que cuando este señor se murió, el coche ya no era suyo, era mío, porque me lo vendió antes de fallecer. Por lo tanto, yo soy el propietario, por tanto, estoy legitimado para pedir el cambio de titularidad. Puede suceder también a través de un documento notarial, tanto un acta de notoriedad como un acta de manifestación. Eso es un medio comúnmente admitido en derecho para acreditar la propiedad del vehículo y, por lo tanto, la legitimación para solicitar un cambio de titularidad. Esto está previsto en el Reglamento de Vehículos Históricos. En el Reglamento de Vehículos Históricos se dice expresamente en varios artículos el titular o persona que acredite suficientemente la propiedad. No sé si he contestado o he arrojado algo de luz sobre la duda. Yo creo ya vamos a dar paso a nuestro director general de Industria.